grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Y desde luego el tema sigue siendo Venezuela, la crisis con Colombia, el cierre indefinido de la frontera común, una frontera viva con más de 2.219 kilómetros, que afecta no solamente a Colombia, 7 departamentos que son limítrofes de Venezuela, sino también a estados muy populosos con una problemática social muy grande, como son los del otro lado de la frontera. Si tenemos estadísticas confiables, como evidentemente existen, realmente a Colombia deportados han llegado en los últimos 5 años cerca de 15.000 colombianos que han sido deportados, muchos de ellos contraviniendo la ley migratoria con el más mínimo respeto por los derechos humanos, violándoles la intimidad, con situaciones incluso de abusos sexuales y de hasta una violación comprobada por parte de un integrante de la Guardia Nacional de Venezuela. Pues bien, esto van 21 días y yo creo que va para largo. Esa es la pregunta inicial que yo quiero trasladarle a mis invitados. Jairo Libreros, ampliamente conocido, nos ha acompañado en varios programas, analista internacional, profesor y con mucha experiencia durante los últimos 15 años en distintas materias que tienen que ver con Venezuela, con América Latina, con conflictos sociales. Tenemos en los Estados Unidos a David Esmail. Él es uno de los integrantes de uno de los centros de pensamiento más importantes de los Estados Unidos, con sede en Washington, que es el WOLA. Y al mismo tiempo, pues el señor Esmail tiene magíster, es profesor que ha sido profesor en las universidades Central de Venezuela, en la Católica Andrés Bello, tiene un PhD de la Universidad de Chicago, está escribiendo un libro sobre la transición hacia el socialismo del régimen de Chávez. Y tenemos a Andrés Molano, que es un abogado especialista en tema constitucional por la Universidad del Rosario, tiene una licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad de Santo Tomás, un magíster en Problemas Económicos Internacionales Contemporáneos en la Universidad Externado de Colombia y ha sido becario del Centro de Seguridad Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. Inicialmente, señor Esmail, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo desde New Orleans. Usted ha seguido el día a día de lo que pasa en Venezuela. ¿Se solucionará este problema a corto plazo o quizás después de un encuentro cara a cara más adelante entre los presidentes Santos y Maduro? Bueno, no está claro, porque estamos en un contexto electoral y un contexto en que el gobierno está en crisis. Es un gobierno que siempre necesita una teoría de conspiración, necesita a alguien culpar por sus propios problemas de gobernanza. Y entonces esto Colombia y el tema de paramilitares está como que hecha a la medida, porque con la figura de paramilitares puede culpar de la guerra económica que dicen que es el problema que presenta el país y el tema de la violencia. Entonces, hay una posibilidad que más bien podría expandir entre ahora y diciembre. Pero bueno, si hay una buena diplomacia, de repente se podría calmar los ánimos. Bueno, usted ha utilizado un término que puede ser muy apropiado, calmar, mitigar, porque aquí, Jairo, hay unos problemas estructurales que vienen de tiempo atrás. O sea, es que en la frontera común, en una época estuvieron integrantes del cartel de Medellín, del cartel de Cali. En estos últimos años, pues han estado todos los alias que queramos todos los que queramos, y adicionalmente los clanes de los Rastrojos, los Zúñiga, los Urabeños. Pero uno supone que ellos no trabajan solos, que ellos tienen sus aliados en Venezuela, no solamente entre la población civil, sino también entre el estamento militar y hasta en el alto gobierno. Sin duda, yo creo que la línea que conecta el narcotráfico, el contrabando, si bien se origina en Colombia, pasa por la frontera y llega hasta Palacio Miraflores directamente. Y le voy a contar 2 casos que yo creo que son emblemáticos. El primero de ellos es la consolidación del Cartel de los Soles. Y el Cartel de los Soles solamente logra establecer un nivel de captura de la frontera cuando llega Diosdado Cabello
con toda su fortaleza en la Asamblea y pone a sus compañeros de curso en la Escuela de Formación Militar en el Ministerio de Defensa. Ese tema lo hablamos con usted quizás hace 6 meses. La época en que coincide esos negocios y cuando empiezan a apartar a la Guardia Nacional y empieza ese tema de sicariato entre diferentes agentes de la frontera en Colombia y en Venezuela, es en ese preciso momento, es una casualidad bien interesante. Es la misma época en donde Hugo Carvajal, el famoso general que lo detiene en una isla caribeña holandesa, en Aruba, que se da un trámite muy fuerte, es el hombre que se encarga de los negocios a nivel de Caribe, no solamente la exportación de drogas, sino el lavado de activos a nivel internacional. Y un segundo tema que es muy delicado, en la frontera no solamente se mueve narcotráfico y productos y demás, también se han consolidado los negocios de las FARC en Venezuela como garante no solamente de algunas medidas de protección por extorsión y por cierto tipo de actividades ilícitas de protección, pero también en el Catatumbo, en donde Megateo tiene una participación muy importante. Hay una tesis, no sé Andrés o David que nos escuchan, muy interesante, que vale la pena traer a colación. ¿Por qué se da esta crisis? Se da 2 días después del operativo en donde casi dan de baja a Megateo porque no hay información clara. Algunos autores en Venezuela dicen que la crisis se da para facilitar la huida de Megateo por Venezuela para recuperarlo. El tema es muy sensible, el control compromete a ambos lados de la frontera, pero sí llega a Palacio Miraflores. También Andrés Molano, pues ha salido la hipótesis que curiosamente se da 48 horas después de que hubo un episodio donde resultan heridos 2 integrantes de la Guardia Venezolana y un civil que iban en un carro que decomisaron $3 billones, 40 millones de bolívar, armas y droga. ¿Cuál de esas hipótesis, o será también el tema político de las elecciones del 6 de diciembre, o todas juntas? Bueno, yo creo que si uno empieza a identificar las distintas teorías de la conspiración que han surgido alrededor de esta crisis, las encuentra de un lado y del otro, y las teorías de la conspiración, por supuesto, nunca explican nada, ¿no? Entonces, frente a esa dificultad, yo creo que deberíamos centrarnos más bien en lo que sí hay y en lo que es fácil de comprobar. Y es que en estos momentos estamos viendo 3 crisis al mismo tiempo. 3 crisis que son distintas y que exigen distintas respuestas y tienen distintas profundidades. Hay una crisis diplomática entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano que yo veo en este momento que es muy difícil de resolver. Creo que se ha abusado del mecanismo de la diplomacia presidencial directa a la que nuevamente está apelando el presidente Maduro. Se ha generado una especie de esquema en el cual siempre Venezuela provoca algún tipo de controversia y la solución es una cumbre de presidentes en la que parecería que se da vuelta, ¿no?, a la página, y yo creo que ese esquema está agotado, esa dependencia excesiva de la diplomacia presidencial. No veo una ventana de oportunidad para ese famoso encuentro del que se está hablando, ni aún con la mediación un poco espontánea o facilitación de Timerman y de Vieira de Argentina y de Brasil. Ni incluso, ¿no?, con el llamamiento del Papa, ¿no? Esa es la crisis diplomática. La otra es la crisis humanitaria, que es la que se genera como consecuencia no solo de las deportaciones, sino de las expulsiones, muchas de ellas arbitrarias y abusivas, y a la que se suma el desplazamiento de ya varios miles de colombianos que, anticipándose a la posibilidad de ser expulsados o deportados de Venezuela, prefieren regresar a Colombia. Y luego está la que podríamos llamar la crisis estructural, el hecho de que la frontera de uno y otro lado es una zona a veces de gobierno abandonado, un poco dejada al azar, a veces de gobierno disputado entre distintos grupos, las FARC, el ELN, que no mencionó Jairo, pero que está seguro en su radar, la Guardia Nacional Venezolana, que es una institución históricamente corrupta, pero también esquemas de corrupción y vínculo con el contrabando que penetran muy dentro de estructuras políticas dentro de Colombia. Es decir, el problema es a ambos lados de la frontera. Y finalmente, territorios de gobierno incompleto donde el Estado llega como una lucecita de Navidad. A veces sí, a veces no, un ratico sí. No, y no se puede hablar de que sea en ese gobierno solamente porque ha sido un problema histórico. O sea, el Estado colombiano ha brillado siempre por su ausencia y siempre llega con paños de agua tibia. David, para no mencionar realmente el tema de una población del lado de Venezuela que en este momento está afectada enormemente por la escasez de medicamentos, por el desabastecimiento de alimentos que están siendo subsidiados y que sirven precisamente, como están subsidiados,
pasan muy baratos a Colombia y aquí les pagan con pesos o les pagan con dólares y ahí es donde está el negocio. Así las cosas, con esa crisis diplomática, con esa crisis de la diplomacia directa, ¿qué hay que hacer? Porque es que parecieran agotados todos los conductos y todos los canales y se quiere llegar a una solución relativamente estable y duradera. Bueno, una solución de verdad realmente duradera implicaría que haya un cambio en la política económica de Venezuela, porque con las distorsiones económicas que hay, con una tasa de cambio que está 100 veces inflado, 100 veces más fuerte que la tasa paralela, los incentivos para contrabando son realmente increíbles, son imparables. Entonces, esto de cerrar la frontera puede ser una medida que puede durar un rato para parar este tipo de contrabando, pero no va a durar mucho, ¿no? Yo creo que lo que se puede hacer es llegar a un acuerdo, en el corto plazo se puede llegar a un acuerdo diplomático de cómo un modus operandi en la frontera, de que haya un respeto para la gente, los colombianos en Venezuela, que haya un intercambio y bueno, un mínimo de seguridad y vigilancia en la frontera. Pero realmente con los incentivos que hay, estos no son subsidios normales. Con un camión de leche, realmente es fácil que se podría ganar $100,000 llevando un camión de leche de Venezuela a Colombia, ¿no? Porque es regalado. Una caja de leche cuesta en Venezuela, puede costar menos que 5 centavos a tasa paralela. Tú lo llevas a Colombia y cuesta más que $1. Entonces los incentivos son imparables. Es la única manera que va a haber una solución a largo plazo es quitar esos incentivos. Pero ahí viene el problema y no ha mencionado lo que tiene que ver con el precio de la gasolina. La gasolina que es regalada prácticamente en Venezuela. Más barata que el agua. Más barata que el agua, con lo que se tanquea un carro en Venezuela, pues aquí realmente una semana o 15 días por ese mismo precio, pues habría que tanquear un carro en Colombia que alcanza para 1 o 2 días. Así es la diferencia. Y con esa desigualdad y con esa corrupción existente en la frontera común de lado y lado, pues naturalmente es un negocio de nunca acabar. Pero pensar en que el modelo económico se puede cambiar con este régimen, con el que había de Chávez o con Maduro, es imposible con los cubanos detrás. En consecuencia, y sin unas elecciones libres y sin unos medios de comunicación libres y asfixiados desde el punto de vista económico. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, la problemática del cierre indefinido que va para largo de la frontera común. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Profesor Jairo Libreros, ¿cuál es la razón de fondo para que Maduro haya procedido al margen de las otras hipótesis que se han indicado antes aquí en el programa? Darío, yo creo que Maduro quemó las naves, esa famosa frase que se le atribuye a Cortés, en el sentido de tomar una decisión que no tenga reversa alguna o que sea irreversible. Yo creo que el tema de las elecciones, el tema de la frontera, el tema del discurso en contra de Estados Unidos es una excusa, y es una excusa para mantener el país en el poder de Maduro y de los militares que han sido cooptados también por negocios ilícitos. El tema de la vigencia de los derechos humanos ya no les importa. No les importa la oposición, no les importa la frontera. Ellos quieren mantenerse en el poder, quieren buscar por todos los medios posibles, así sea, hundiendo no solamente la estructura que queda en Venezuela, sino arriesgando sus propias vidas, algunos beneficios económicos que tienen. Yo no creo que el punto central sea las elecciones tampoco de diciembre. Ellos han demostrado que le han metido mano y hasta han facilitado algunos elementos de corrupción nacionales y locales. El temor que ellos tienen es salir del poder por completo en tiempo muy rápidamente, y el temor no es a los liderazgos democráticos, sino que los militares den un paso mucho más allá, de la mano de Diosdado Cabello, saquen a Maduro y se queden con todo el Estado. Con una junta cívico-militar. Una junta cívico-militar. De bolsillo. De bolsillo, eso facilitaría muchas cosas, les permitiría a ellos buscar algunas salidas por leyes de amnistía y demás, legalizar los capitales económicos. Y de pronto convocan a una elección general. Y yo creo que Maduro está contra la pared. ¿Usted comparte esa apreciación? Me parece interesante, pero digamos, yo creo que en el horizonte más inmediato sí que hay un enorme peso de carácter electoral.
y es que por primera vez en mucho tiempo tenemos una combinación de factores que es bien interesante. El primero es la muy erosionada popularidad del presidente Maduro, ¿no? Ese es un elemento que no se había presentado nunca antes al tiempo que una coyuntura electoral. El segundo es que las encuestas indican que hay un importante movimiento de opinión a favor de la oposición. Y de ahí el desconcierto con el que el gobierno ha manejado incluso las detenciones, el arresto, el aplazamiento del proceso de Leopoldo López. Esperamos que este jueves se conozca la sentencia. Pero al mismo tiempo, a cuentagotas toma unas medidas de carácter humanitario con algunos de los miembros de la oposición. Es decir, no sabe cómo manejar lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por otro lado, y me parece muy importante, Venezuela ha perdido un margen de maniobra internacional. Uno diría que después de lo que ocurrió en la OEA, del fiasco que tiene Colombia en la OEA, una tesis así es difícil de aceptar. Pero yo creo que si pensamos en cómo hubiera sido esta votación hace algunos años, el resultado habría sido muy distinto. Démonos cuenta que ni siquiera Venezuela se siente absolutamente segura en UNASUR, ¿no? De lo contrario, si Venezuela sintiera que en UNASUR puede jugar como si fuera su propia cancha, no hubiera buscado aplazar esa cumbre de cancilleres solicitada con urgencia por Colombia. Y yo creo que esa combinación de factores incrementa esa preocupación que ha señalado Jairo en este escenario específico que es el de las elecciones de diciembre. Y señalemos o recordemos que hay un estado de excepción declarado en la frontera que puede durar hasta 60 días, prorrogable por otros 60 días, que es un estado de excepción parcial, que puede amplificarse geográficamente y que el Tribunal Supremo de Venezuela pues es experto en gimnasia constitucional y que eso le daría, quizás no para suspender las elecciones, pero sí para controlar las actividades de proselitismo político. Claro, porque entonces se prohíben las manifestaciones, las concentraciones, y hay que recordar que esos estados que quedan del lado de Venezuela, donde se ha decretado el cierre indefinido de la frontera, han sido de oposición, y ahí es donde ha empezado buena parte de la revuelta y las manifestaciones y las marchas en el inmediato pasado. 45%, Darío, de los votos que tiene Diosdado Cabello están entre el Táchira y el Zulia. Por eso muy seguramente se ampliará el Zulia para garantizar que Diosdado Cabello no pierda la curul, porque también está en juego la curul de él. David, estas medidas tomadas por el presidente Maduro y su gobierno de manera unilateral, sorpresiva, ¿le mejorarán su imagen, la intención de voto favorable al presidente Maduro, o por el contrario pudieran generar un mayor rechazo y una desfavorabilidad más alta, teniendo en cuenta que en Colombia, según datos de Maduro, pues hay 5.600.000 colombianos, y eso debe pesar, porque yo no sé cuántos estarán habilitados para votar y tengan la cédula, pero esa gente tiene que estar muy ofendida con la manera como han tratado a los compatriotas en Venezuela por parte de la Guardia Nacional. Sí, yo creo que hay que esperar los datos de las encuestas. Es muy difícil especular porque es un tema complejo. Yo creo que en la población en general puede ser que haya algún tipo de popularidad de eso, pero como usted dice, una de las cosas que hizo Chávez durante su gobierno era darle la cédula a muchos colombianos, y esos colombianos votaron masivamente a favor del chavismo. Entonces, esos votos, me parece que ese voto va a estar afectado negativamente. Lo que está buscando el gobierno Maduro con esta medida esto es como, se podría pensar como un drama, ¿no? Esto es un drama que están tratando de usar para ilustrar una teoría de conspiración de por qué la situación está como está. Porque el gobierno tiene planes en los próximos meses de tratar de traer muchas más importaciones, ¿no? Y tratar de afectar, de disminuir la escasez. Y saben que con las condiciones actuales, muchos de esos productos van a ir cruzando la frontera porque los incentivos son tan grandes y no están dispuestos a cambiar la estructura, cambiar la tasa de cambio, subir los precios de los productos. Entonces, es una manera, es un gobierno que cree en el control. Ellos piensan que haciendo este tipo de medidas van a funcionar. Puede ser que funcionen en corto plazo, pero van a ser muy inefectivas. Pero a la vez, ellos pueden usar estas medidas para decir, mira, son los paramilitares que están organizando la guerra económica contra Venezuela, son los paramilitares que están tratando de... son los paramilitares que traen la violencia a Venezuela.
es una estrategia de alto riesgo para el gobierno. No está claro si va a funcionar o le va a salir el tiro por la culata, pero como han dicho los otros comentaristas, Maduro está en una situación muy grave. El gobierno tiene una popularidad de 20% y está enfrentando elecciones en 3 meses. Y si pierde la mayoría de la Asamblea Nacional, se ve bastante fea la situación para el gobierno en los próximos años. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros 3 analistas, porque esto nos dará para largo, seguramente para muchas sesiones, porque pensar en que por un diálogo directo de los 2 mandatarios inmediatamente se va a reabrir la frontera, no, porque Maduro ha alegado problemas estructurales y yo personalmente no creo que esta reapertura se dé antes de la Navidad. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, último segmento sobre la crisis colombo-venezolana generada por Venezuela, donde hay actores colombianos y hay actores venezolanos, no se puede negar, evidentemente. ¿Para dónde va el proceso de paz a la luz de esta crisis? Porque recordemos que Venezuela es uno de los países que han venido acompañando el proceso, que tiene en su interior a algunos, Timochenko, por ejemplo, está en Venezuela, que es el jefe máximo de las FARC. Allá también hay algunos de los jefes del Ejército de Liberación Nacional con quien podría iniciarse realmente un proceso paralelo, aparte, a mediados del mes de enero, según ha trascendido. Si se rompieran más, si las cosas se agravaran más, Andrés, entre Colombia y Venezuela, ¿qué pasaría con el proceso? Porque incluso hay voces muy autorizadas de Colombia que han dicho: ya Venezuela no tiene autoridad moral para acompañar este proceso. ¿Qué hace Maduro ahí con la cantidad? Ya él está jugado contra Colombia. Bueno, Darío, yo creo que Venezuela hoy, en este momento, en La Habana, tiene una importancia, un peso específico menor del que ha podido tener mucho antes. Y hay un elemento ahí de disciplinamiento, de control de Venezuela, que es Cuba. Cuba tiene un enorme interés en que de una u otra manera se le deba la paz que se firme. Porque los Estados Unidos también están detrás. ¿No? Y hay una serie de factores ahí. No obstante ello, hay que recordar que las FARC, en un comunicado que divulgaron muy al comienzo de la crisis, dijeron que Venezuela ha sido, es y será y seguirá siendo por siempre jamás una parte esencial del proceso. Sin embargo, a raíz de lo que ha ocurrido, es innegable que Venezuela ha perdido credibilidad, confianza como garante, y eso afecta un proceso que ya de por sí tiene problemas de credibilidad y de confianza. Es decir, los colombianos tienen problemas con el proceso, pero tienen además problemas con Venezuela como parte del proceso. Por eso se ha insinuado, y con razón, que el gobierno colombiano, quizás no públicamente, pero sí de alguna manera a través de un back channel, por ejemplo, debería hacerle saber a Venezuela que esa situación es insostenible. Mientras tanto, hay movimientos diplomáticos interesantes, Darío, y que habrá que seguir con mucha atención. Por ejemplo, a iniciativa de Noruega, se ha convocado aparentemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza justo este mes, una reunión eventual de los países garantes y acompañantes del proceso: Cuba, Chile, Noruega y la propia Venezuela, y habrá que ver cuál es el resultado de esa reunión, porque lo que menos podríamos aceptar en Colombia es que en aras de ese proceso de paz y de ese acompañamiento internacional, Venezuela acabe con una posición mucho más sólida ahí en La Habana. A ver, yo le quisiera preguntar a David, ¿no han sido los Estados Unidos, David, muy pasivos en el manejo y en el análisis y en los pronunciamientos del Departamento de Estado hasta el momento con esta crisis? ¿O es una actitud realmente saludable para la buena relación hasta donde se pueda llegar a mantener? Bueno, esta situación presenta cierta ironía y es un poco peligroso para Venezuela y Estados Unidos, porque una de las razones de fondo de lo que está pasando es que en los últimos 5 meses ha habido cierta apertura entre Venezuela y Estados Unidos. Ha habido un canal diplomático. Thomas Shannon ha venido al país varias veces y entonces eso es muy positivo. Y irónicamente, muchos de nosotros que hemos abogado por ese canal diplomático hemos dicho, hemos levantado el modelo de Colombia. Hemos dicho que, bueno, Estados Unidos debe buscar el tipo de relación con Venezuela que tiene Colombia, que hay una apertura de tratar temas de mutuo interés sin un deseo ni intento de tener un acuerdo más amplio ideológico o político. Entonces, ahora
ya que hay este calentamiento esta apertura con Estados Unidos, Venezuela Maduro necesita otro culpable para culpar sobre la guerra económica de la cual siempre habla. Y ahora primero era Guyana, ahora es Colombia. Entonces, hay una ironía ahí porque pone en peligro no solo esta relación con Colombia que ha tenido por varios años durante el gobierno de Santos, pero también pone en peligro la relación la nueva apertura que tiene con Estados Unidos, ¿no? No solo por el proceso de paz, pero si esto en sí es como un mal ejemplo para Estados Unidos de que a Colombia de repente tampoco le ha servido muy bien esta vía más diplomática que ha tomado. Jairo, las guerras se arman con una chispa. Fáciles. O sea, yo no quisiera pensar que eso llegue a suceder, pues que puede llegar a pasar, ¿no? Incluso porque no sea una decisión del presidente Maduro, de un general venezolano, y no, puede haber un problema con guardias de la Guardia Nacional de Venezuela, un disparo, matan 3, matan 4. De pronto hay una persecución en caliente, allá o aquí. ¿Se pudiera llegar a armar un conflicto de otra dimensión en lo militar? Si uno mira los últimos 10 años, las hipótesis de guerra que existen en América Latina, creo que una de las más importantes y más estudiadas es precisamente la de Colombia y Venezuela. Yo creo que no se puede descartar bajo ningún presupuesto, si estamos ante gobiernos responsables, especialmente en Bogotá, cualquier hipótesis de guerra, por error, por una decisión de los militares en algún momento de locura frente a un colapso total de Venezuela o por cualquier otro mecanismo que pueda venir hasta de Palacio Miraflores. Las hipótesis de guerra están para estudiarlas y para estar entrenados. Y muy seguramente, así como Colombia entiende la dinámica de la frontera, yo creo que Venezuela tiene muchos años trabajando ese tema. Si uno mira lo que han sido las compras militares de los últimos años, son compras en Venezuela única y exclusivamente dirigidas a un conflicto fronterizo. El tema de la capacidad de cobertura terrestre de Venezuela es muy fuerte, su habilidad, fuerza aérea. Hay un ejercicio que se hizo hace muy poco en Cartagena muy interesante, ¿no? Creo que son 7 minutos para que los Sukhoi entren a Colombia, no hay forma de detenerlos, pueden impactar objetivos militares en las principales ciudades colombianas. Colombia es un país que está en conflicto y que cometió la torpeza de meter los batallones en los lugares más importantes de las ciudades. Mientras que eso ocurre y ellos regresan, no ha salido nuestro primer avión de combate, caza, o a detenerlos o a atacar. O sea, hay diferencias. No libre, porque eso sería catastrófico. No, pero se ha estudiado, Darío, porque es la pregunta que usted me hace. El tema sí se ha estudiado, ojalá nunca ocurra, también hay fortalezas colombianas sin duda, eso no viene al caso, pero el tema sí se ha estudiado y en cualquier momento se puede cruzar. De 1 a 5, ¿cómo califica usted la actitud del gobierno de Colombia, presidente y Cancillería frente a esta crisis? Una calificación, de 1 a 5. Hay que promediar muchos episodios y distintas actuaciones, Darío, ¿no? Porque esto no ha sido una sola cosa. Ha habido aciertos, pero ha habido también muchos desaciertos. No supimos leer en Colombia los signos en la pared que anunciaban esta crisis. Esto es una crisis más que anunciada. Llegamos un poco confiados al escenario de la OEA, pero ha habido una capacidad relativa de respuesta, por ejemplo, en la atención humanitaria. Así que yo dejaría eso en un 3-2. 3-2. Raspando. Muy bien. David, por favor. Bueno, no soy experto en diplomacia colombiana. Me parece que han hecho un trabajo razonable, que no han exagerado en su respuesta. Me parece una respuesta moderada es la manera que deben hacer, porque más bien conviene a Maduro que haya una respuesta exagerada. Entonces, una respuesta moderada, pausada, es la vía, eso es lo que han hecho. Entonces, de repente, un 3.5. ¿Y usted, Jairo? Creo que David y Andrés son sumamente generosos como profesores, especialmente en la asignatura diplomática. Yo sí rajo sin ninguna duda y le voy a dar 2 puntos básicos. El primero, Juan Manuel Santos contemporizó y en cierta medida es cómplice de la situación crítica de derechos humanos que se vive en Venezuela. Que ahora se asuste porque involucra a colombianos, eso se sabía hace muchos años. En Venezuela se violan los derechos humanos, se persigue por razones políticas. Colombia nunca alzó la voz, no le interesó, ha enviado un mensaje que me importa los 5. diálogos de paz y no se quiso meter en y no se quiso meter. Y 2, hombre, si bien, como decía Andrés, la votación fue 17, necesitaban 18,
Yo creo que eso salió muy mal. Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo, aquí se fue el presidente Uribe, ahora sí nos respetan a nivel internacional, tenemos capacidad para influir. No le pararon bolas a Panamá. Nada. ¿Calificación? 2. 2. Muy bien, muchas gracias a nuestros 3 analistas por aportarnos sus luces en esta coyuntura. Y este tema seguramente nos va a ocupar en otras oportunidades. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Y los espero como siempre la próxima semana.